día 134 de esta administración, 123 días de sesión legislativa. En la mañana de hoy estarán con nosotros en el primer turno el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Estará con nosotros también Juan Oscar Morales y, como siempre, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo, estará con nosotros a las 7:30. Y mucho de qué hablar porque ha sido una semana muy complicada y en el orden de los asuntos tenemos que venir a lo más inmediato y a lo que yo les llevaba diciendo aquí. Desde la semana pasada ocurrió ayer a eso de las 9:00 de la mañana. La gobernadora Jennifer González Colón retira 4 nombramientos adicionales. Yo les había hablado de 2. Uno de ellos es la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, también el comisionado de seguro y 2 nombramientos a la judicatura también. Pero no se quedó ahí, porque la Cámara de Representantes, que es uno de los colaboradores más cercanos de la gobernadora desde mucho tiempo, el presidente Carlos Johnny Méndez, que ha estado medio ausente de la discusión pública en medios y entrevistas o reportajes, ayer, luego de haberse celebrado una vista pública de la Comisión de Gobierno, donde estuvieron presentes las 3 nominaciones de la gobernadora, tanto la juez Leila Rolón, Nélida Jiménez y Olga Virriel, y haber tenido cuestionamientos de los representantes presentes en esa vista de las diferentes delegaciones, se hace la determinación de llevar a votación el de Leila Rolón, Enrique, pero no el de Nélida Jiménez ni el de Olga Virriel, y trasciende a través del portavoz de la delegación del Partido Popular, con quien hablábamos en los pasados días, de que estas 2 jueces parece que tenían asuntos también que debió haber sabido Fortaleza antes de nombrarlas. Unas demandas y unos cuestionamientos ahí hasta éticos inclusive. Pero es la Cámara de Representantes quien ahora toma el rol de congelar esos nombramientos. Retiraron unos informes que habían hecho y los dejaron ahí ablandando. Y esto pudiera obedecer a varias razones, pero evidentemente esta información quizá debió haber sido conocida por Fortaleza, como también el de una alegada querella ética de Alfredo Ocasio, que hoy se defiende en prensa escrita, diciendo que no era con él, que esa persona no había sido su representado y que es una querella frívola. En el caso de la secretaria del Departamento del Trabajo, que esa es la que tenía toda la información, este servidor había aplastado PNP en las agencias y no se había portado muy bonito en los muchos puestos que ha tenido. Y cuando ya hay una conducta recurrente en diferentes sitios de cómo actúa con los empleados, colaboradores y personas con las cuales se ha desempeñado a través de los años, evidentemente es otra información que quizás debió haber sabido la gobernadora y su equipo de Fortaleza. ¿Quién no le está hablando al oído y quién no le está dando la información pertinente a la gobernadora antes de hacer el anuncio? Eso es algo preocupante, porque ya tenemos demasiadas instancias donde la gobernadora evidentemente no tiene la información correcta para hacer sus anuncios públicos. Y eso es vergonzoso, admitido por propias figuras del Partido Nuevo Progresista, los que se han atrevido a hablar y otros que están calladitos y en silencio y que eran defensores y los escuderos de Jennifer González. Entonces, nuevamente, ¿cómo explicamos que las personas que están, cómo se lo explicamos al marciano? Mire, aquí o en la camisa, ¿cómo se los explicamos cuando llegan
de que alguien que tú contratas para que haga un trabajo y te haga lucir bien, te hace pasar estas vergüenzas públicas. Es inexplicable. Y un poco aborda esta situación el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, y dice, mira, aquí evidentemente hay que mejorar la comunicación, porque no nos podemos enterar por la prensa de lo que quiere hacer la gobernadora. Pero detalla Carmelo Ríos algo más preocupante todavía, y es que en conversación con algunos de los nominados, alegadamente les han dicho, no hables con el Senado, no hables con ningún legislador, quédate calladito porque si no te retiro el nombramiento. Lo dice Carmelo Ríos hoy en uno de los periódicos, en una entrevista. Y entonces, olvídate del consejo y del consejo y el consentimiento. Es que aquí evidentemente se está tratando a la legislatura como el enemigo. Sí, esa legislatura que la gobernadora en campaña solicitó y exhortó al pueblo para votar por ella, para tener su equipo completo y poder ejecutar como no había hecho la administración pasada y las ejecutorias en las agencias. Entonces, ¿qué está provocando esto? Esa desestabilidad de la cual les llevo hablando también que está ocurriendo en las agencias. Esas peleas internas, esa repartición del botín, y no me refiero a la contratación gubernamental, sino a los puestos, inclusive de ayudante especial y todos esos puestos de confianza que muchos secretarios y directores y directoras llegaron allí y ya se habían repartido los puestos de quién iban a ser las personas de confianza. Eso lo provocó la campaña primarista que todavía no ha cesado en muchas de las agencias. Y cuidado, y mire, hoy estamos a 16 de mayo, viernes 16 de mayo, anote esta fecha, porque pudieran venir renuncias, y se los dije, lo dije en Pelota Dura la semana pasada. ¿Qué semana pasada? Lo dije el miércoles por la noche, que iba a tener que retirar nombramientos en la gobernadora o se los iban a colgar. Y en menos de 24 horas, en menos de 12 horas, eso ocurrió. A las 7:17 el miércoles lo dije de la noche. Y a las 9:20 y pico ocurrió, envió el comunicado a la gobernadora, con otras órdenes ejecutivas ahí, que si de la Bahía de Guánica y qué sé yo, nada muy importante. Entonces, seguimos viendo estos actos vergonzosos de un gobierno con todas las herramientas para hacer lo que se propuso. Y no es porque la gobernadora sea PNP, porque yo lo he dicho, yo favorezco la estadidad para Puerto Rico, no peleen conmigo. No me pongan comentarios feos, pónganlo como quiera. Yo favorezco que la transición del Estado Libre Asociado, y lo he explicado muchas veces, sea hacia la estadidad, no hacia la independencia, ni hacia la izquierda. Pero no podemos patear el hamburger que tenemos ahora por querer comernos el filete miñón después. Hay que bregar con lo que tenemos y transicionar acorde. Y en el aspecto de ideología, parece comportarse el único partido que favorece la estadidad como querer permanecer en esta situación con las cosas que hacen. Porque si fuéramos Estado, mucha gente por lo que hace en el gobierno se iría preso o no. Miren, con un botón basta. Pero, volviendo al asunto de los nombramientos y qué debe ocurrir aquí. Gobernadora, de buena fe, como hizo un comité de energía, como hizo un comité de permisos, como hizo un comité de reforma contributiva, haga un comité para los nombramientos también. Hay gente muy valiosa, estadistas y PNP, que estarían dispuestos a filtrar esos nombramientos. Y allí en la fortaleza debe haber una persona a cargo de estos nombramientos, no que lo haga todo. No sé si están contratando una firma aparte y externa para hacer estos background checks de los cuales usted misma habló. Pues mire, bótelos y contrate a otro. Yo estoy seguro que hay gente que de buena fe, allegados de usted, no le digo que contrate un popular, a un independentista, o alguien de otro partido, o alguien independiente, PNP, bona fide, quizás hasta exgobernadores,
que le den la mano en escoger personas que no tenga tacha ninguna que les puedan señalar. Y que se haga una buena búsqueda de información y que se siente con esos nominados allí, que es el primer paso que hay que dar. Lo hablaba aquí ayer con el doctor Jorge Suárez. Y siente a esa persona ahí y dime la verdad. Porque si no, voy a decir públicamente que la gobernadora ha protegido a sus nominados, inclusive en términos de que no le han dicho la verdad. La gobernadora se ha cogido ese tiro por los nominados, porque le debieron haber dicho muchas de estas instancias antes de ser nombrado y no enterarse que hubo demandas, que hubo querellas éticas, que no, las planillas estaban tarde. Todo eso lo debió haber sabido el nominado porque ¿quién más lo iba a saber? Te puedes enterar cuando pidas el informe. La persona en Fortaleza o la firma a la que se contrate. Gobernadora, nombre un comité, lo puede hacer hoy mismo para que le ayude con los nombramientos. Si no quiere mejorar la comunicación con el Senado, que también tiene una unidad investigativa que se dedica a eso y usted lo sabe muy bien, pues busque ayuda. Porque lo que tiene ahora mismo no le está funcionando, le está causando vergüenza pública y le está afectando su credibilidad para hablarle al país de esta materia y de muchas otras también. Y como dije ayer, una semana fatal, porque en el Congreso cogimos 2 bofetadas, usted estando allí, de sus pares republicanos que trabajaban con usted en la administración pasada y no se pudo defender 2 propuestas para incluir en la legislación de reconciliación fiscal federal para propiciar, para lo cual usted estaba esta semana, a principios de esta semana en Washington, que eran los beneficios contributivos que habrían de hacer atractivo a esas empresas radicarse en Puerto Rico. Va a haber un segundo turno al bate. Oye, y el cantazo lo cogió Pablo José Hernández Rivera también, porque Pablo está allí. Y por estarse aliando con los sectores más reaccionarios del Partido Demócrata, él habla y habla y habla y parece que no lo escuchan. Por eso digo que la bofetada la cogimos como país, porque ninguno de los representantes que estaba en la capital federal en ese momento, que debieron haberse insertado y no andar en el party de las diferentes asociaciones que estaban allí celebrando nada, porque eso todavía no es final y firme y cada vez somos menos atractivos para traer esas compañías para acá. Pero eso es el saldo de esta semana. Y sí, hay que darle mérito quizá, a que parece que la propuesta, todavía, el borrador último de presupuesto, ha sido conciliado con la Junta de Supervisión Fiscal, que voy para allá ahorita, porque se cogieron su cantazo y parece que los van a citar ayer, los van a poner en la silla caliente en el Congreso. Y eso no había pasado hasta ahora, no de esta magnitud. Pero antes de llegar allá, se conforma el presupuesto de 13.100 millones con otras partidas por ahí de fondos de reserva. Y se parece bastante a lo que preparó la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Comisión de Hacienda de la Cámara, el Departamento de Hacienda, la Autoridad para la Administración Fiscal y Financiera. Y aquí hubo un trabajo de conciliación que hay que reconocerlo. Un comité, gobernadora, que le estoy recomendando para los nombramientos, el comité que usted nombró de los jefes de agencia para que se hablaran ante sí y hablaran con la legislatura y conformar ese presupuesto. Mire, recoja esa fórmula y póngala acá. Y utilice esa fórmula para el asunto donde está tragando agua actualmente su gobierno. 2 más 2 son 4, aunque los diga un loco. Usted puede tratar de pelear con la ley de gravedad. No le va el bonito. Hablaba con Jorge aquí el otro día. Porque la ley de gravedad se va a encargar de decirle a usted, no crea por fe, crea porque va a haber las consecuencias. Entonces, trascendida esta situación y el presupuesto que es importante aquí, y voy a entrar de lleno ahorita, porque ayer yo les decía que había una gráfica que se trajo en el periódico
donde se reducía de un lado y se aumentaba del otro, de acuerdo a las necesidades. Y celebré que ahí estaba la Universidad de Puerto Rico, estaba el componente de salud y estaba el componente de educación, porque se ponía como prioridad ante el país de a dónde o a qué intereses particulares le íbamos a dedicar más esfuerzos y recursos. Pero había otros lados donde se iba a recortar. Y uno de ellos es la Asamblea Legislativa. El presupuesto de Cámara y Senado se reduce nada más que en 19.4%. No, 19.4% no. 19.4 millones de dólares. Ahorita hablaremos de los porcientos de acuerdo a lo que eso representa con el próximo invitado. Esto provocó, yo pensaría que Johnny Méndez está insertado en esa conversación de la propuesta que se presentó con la reducción. Pero quizás esto fue lo que provocó el que le congelaran esos nombramientos al FEI a la gobernadora, también trayendo a la atención de que hay problema con esas nominadas. Esto es una represalia contra la Asamblea Legislativa por la vergüenza pública que están haciendo pasar a la gobernadora. Yo no lo sé, pero pudiera percibirse así. Y a pesar de que quizás sea una parte ínfima de lo que es un presupuesto de 13.100 millones, esos 19 millones a la Asamblea Legislativa parecería que es como que un castigo, ¿usted no cree? Vamos a ver por dónde pica esto, porque la nave parece que no va a aterrizar bonito. La nave espacial que siempre les digo, vamos a ver por dónde aterriza esa nave. Y esto va a seguir trayendo una inestabilidad, unos cuestionamientos y una ineficiencia en la gobernanza, porque se está traduciendo a los servicios que debería estar dando el gobierno y enfocarse en las necesidades reales que tenemos inmediatas, como el asunto energético, como el asunto contributivo y arancelario, como el asunto de salud, como el asunto de la quiebra. Pero hablando de la quiebra, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, o su análogo en el Congreso Federal, envía una carta de 4 páginas a la Junta de Supervisión Fiscal. Y esto no pasó porque este ciudadano se iluminó y bendito, mira lo que le están haciendo a Puerto Rico. Evidentemente está recibiendo una presión de los bonistas que quieren cobrar y están habiendo unos argumentos en la sala de quiebra de la juez Taylor Swain, donde se destaca recientemente y públicamente el gasto que está llevando a cabo la Junta de Supervisión Fiscal en asesores, consultores y abogados. Un gasto millonario mensualmente. Ahí mucha gente se quiere desintonizar y no escuchar ese tipo de noticias, pero es la realidad. Porque ellos tienen que pasar una factura y eso no lo paga el gobierno federal. Sepa usted que lo pagamos usted y yo, porque en la Junta de Supervisión Fiscal, que sé que es lo que me va a decir Jaime cuando venga por ahí, es un ente estatal. Por más que tenga fiscal federal como apellido, el nombre de esa junta está decidido por un tribunal de que es un organismo federal, estatal. Porque si hubiese sido federal, hubiese colocado a una administración en un momento dado en muchos problemas por la manera en que se escogen sus miembros. Pero no me voy a ir por ese hueco de conejo porque es bastante complejo y es otra discusión completa y separada de cómo la Junta gasta. ¿Y quién le pone control a la Junta de Control? Y este congresista, con todos los poderes que tienen los legisladores aquí y allá, dice, pajarito, aquí te vas a sentar. Y lo cita para la próxima semana a que vayan a rendir cuentas por ese gasto. Y dice más, el arrastre de pies que han tenido para manejar el asunto de la quiebra y hacer propuestas viables, evidentemente destaca que ustedes lo que quieren es quedarse en ese rol
y que han provocado un grave daño a los puertorriqueños, porque por ese mismo arrastre de pie tampoco se ha provisto para la utilización del dinero. Y eso es importante, porque se supone, y otra cosa que quiero que Jaime me aclare, es que cuando se confeccionó Promesa, se supone que habían fondos donde sí se podían meter y había otros fondos donde no. Más allá de arreglar el cuarto y los muebles y toda aquella estupidez, que se lo pasaron por donde no les brilla. También los fondos de reconstrucción, lo que es desarrollo económico, hay cosas donde ellos no se podían meter porque esa partida venía legislada y era la voluntad del congresista, firmada por el presidente. Y como eso es ley y era para ese propósito, y siempre les hago el mismo ejemplo, si hay una propuesta federal para la que se participa y dice que es para comprar bolígrafos azules, usted no puede comprar lápices rojos, porque eso tiene una consecuencia. Y la Junta no le puede decir a usted, no, es que vas a utilizar ese dinero para lápices rojos, porque hay una legislación aprobada por Cámara y Senado y firmada por un presidente. Y el dinero de reconstrucción, así sea por FEMA, así sea por cualquier otro programa, es para la reconstrucción de la red eléctrica y tiene un propósito definido. Y la Junta se ha metido en eso y el congresista Fitzgerald se lo señala también que hay una intromisión indebida. Claro, vuelvo y repito, esto no es una misión altruista y mira qué bueno soy porque quiero el beneficio de Puerto Rico, ni de él, ni de Chris Wright, el secretario de Energía, cuando habló de Puerto Rico hace unas semanas. Esto tiene que ver a una presión de una gente con mucho dinero que tiene acceso a los congresistas y a la administración. Esta y las pasadas también, porque no es porque sea Trump o porque sean los republicanos, es porque esta gente maneja mucho dinero y donan a las campañas y tienen acceso y dicen, mira, esto está pasando. Mira la información que está presentando la propia AFAF, la propia Autoridad de Asistencia Financiera y Fiscal de Puerto Rico. ¿Que van a reconstruir qué? Si no le pagan ni a los operadores que contrataron para otros propósitos. Y eso está por escrito en la moción que presentó nuestro representante ante los asuntos de quiebra. Entonces, de nuevo, se ha pedido inclusive, lo pidió Tatito Hernández en un momento, que se enmendara Promesa para delimitar las acciones y el término de la Junta, cuántos se iban a quedar. ¿Por qué no siguen moviendo el canasto? Y entonces, si hay unos pilares, si hay unos principios, unos objetivos con los que hay que cumplir, y cuidado con lo que hablábamos ayer del asunto del mercado de bonos también, que pudiera cambiar y entonces no cumplir con poder regresar a los mercados, para que la Junta se vaya y salgamos de Promesa. Pero mientras no se defina qué caramba vaya a pasar con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se van a pagar las responsabilidades, porque se está revisando la tarifa, inclusive para el pago de los jubilados y para otras cosas más, y hacerlas disque más sencillas. Veremos a ver. Cuando regresemos, ya está con nosotros el expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borras. Hablaremos con él acerca de estos asuntos y cómo los presidentes legislativos pudieran reaccionar a todo esto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A través rompió el mallete ayer. Se ha roto dos veces, una vez con Mario Porrata y ayer con la senadora Ada Álvarez Conde. Sí, no, bueno, es que he tenido recientes controversias fuertes, así que buenos días, Jaime Perello Borras. Buenos días a ti, Eddie, a Chero y a todo el pueblo puertorriqueño. ¡Feliz viernes! Te escribí ayer, una semana tranquila, muy poco controversial, todo fluyendo en paz y armonía. Y yo te escribí, no sé si voy a ir. Ajá. Mira, todo este asunto y un poco lo cubríamos la semana pasada, pero ha habido otros eventos recientes y yo creo, ¿verdad? Y que esta movida de la Cámara ayer de no bajar el nombramiento a consideración o dos nombramientos a consideración y devolverlos a la comisión retirando sus informes, tiene algún tipo
de influencia y algún tipo de razón y comunica algo. Será porque ayer estaba Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa ahí en la Cámara de Representantes, hablaron con Johnny Méndez y le dijo, tú tienes que sacar Pepita y hacer algo al respecto. ¿Será eso? Del caballero pudo haber sido, fíjate. Sí. Sí. No lo dudo. Debe estar viendo. Sí. Gilberto es capaz de decírselo. Sí. Estuvo en el podio allí, en el homenaje a Tito Nieves, que le presentó Edith Charbonnier. Muy bien. Y muy merecido. Sí, definitivamente su trayectoria. No, pero mira, lo serio, evidentemente aquí, como Tomás había llevado la voz cantante y un poco la Cámara había estado silente en cuanto a esto de los nombramientos, porque son por excepción los que les tocan a ellos. Pero yo creo que transparentan inclusive el problema que tiene la gobernadora en su comunicación, que lo antecede el asunto de los procesos que deberían estar pasando en Fortaleza. Bueno, la realidad es que la Cámara de Representantes son muy pocos los nominados que ve, ¿verdad? Eso prácticamente es una gestión constitucional del Senado, pero algunos casos particulares, como el secretario de Estado, en el caso de cambios a la composición de los jueces del Supremo, algunos procuradurías y en el caso particular del FEIPE también los ve. Y el primer caso que vio fue el de la secretaria de Estado, y eso desencadenó a muchos otros nominados que el Senado ha visto con unos ojos diferentes, y creo que le ha puesto los ojos de una manera diferente a la Cámara de Representantes nuevamente sobre estas confirmaciones, y me parece que están siendo más rigurosos en la evaluación de estos puestos. Porque si bien es cierto que se le da siempre el espacio a la gobernadora que proponga lo que ella entiende debe ser parte de su equipo, en el caso del FEI en particular, no es parte del equipo de la gobernadora. Pero es una nominación que hace la... Sí, pero no es de su equipo de trabajo. Es decir, esa gente del FEI... Bueno, igual que los jueces, en ese sentido. Igual que los jueces, pero los jueces no pasan por cámara. No pasan por cámara, pero en el caso del FEI en particular son una figura de una organización que ha estado en el ojo público por muchos años, donde la gran mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa están locos por hacer cambios dramáticos a esa institución, porque realmente se ha convertido en un brazo de persecución política, y esa es la realidad. Así que si tiene en sus manos decidir quiénes van a estar en ese panel, que a su vez son los que van a investigar y van a acusar a miembros del gobierno, incluyendo a miembros de la Asamblea Legislativa, pues deben verlo con un ojo muy crítico. O hasta un gobernador o gobernadora. Claro, son un gobernador, una gobernadora, pero entonces tienen que verlo mucho más crítico esas nominaciones. Pero sigue siendo un nombramiento de ella que debió haber pasado algún tipo de consideración y que debió haber sido evaluado antes de anunciarse. Bueno, claro, lo que pasa es que hay una parte que se llama consejo y consentimiento, y a veces los gobernadores se olvidan que si bien es cierto... Sí, Jaime, pero eso es después. No. Estoy hablando de lo que pasa en Fortaleza. Sí, pero es que vamos para allá ahorita. Es que el consejo viene antes de la nominación. Consejo y consentimiento, que es lo que se ha estado quejando el Senado, que se enteran los nominados por la prensa. Sí, y eso te lo quiero traer también porque Carmelo Ríos hace unas aseveraciones muy preocupantes en ese sentido, de que inclusive se le está pidiendo a los nominados que no hablen con legisladores. Pero antes de eso, pero hizo bien el presidente. Antes de solicitar ese consejo. Hizo bien el presidente si tenía dudas de unas nominaciones, dejarla al lado, porque es una labor constitucional que él tiene y que son pocos los que pasan por el crisol de la Cámara. Pero yendo en orden. Antes de levantar el teléfono el gobernador o gobernadora y llamar al presidente del Senado o a la delegación, reunirse con la conferencia legislativa, tiene que haber una evaluación. Tiene que sentar a esa persona en esa silla. Dime por dónde te pudieran atacar. Antes de pedir el consejo, yo pensaría, claro. O no. Bueno, claro. Lo que pasa es que ahí depende está el research que tiene que hacer el equipo de la gobernadora, porque eso no lo hace la gobernadora. Y está también la sinceridad de los que llaman para nominar, porque si la gobernadora te llama y te va a nombrar por un puesto, usted tiene que decir, ¿realmente yo voy a pasar confirmación? Yo cumplo con esos criterios. Antes de siquiera llamar al Senado para decirle, estoy pensando nominar a este. Antes de decirle que sí a la gobernadora, primero la persona que están llamando, y luego tiene que haber un screening real. Lo que pasa es que yo creo que la gobernadora, como fue presidenta de la Cámara y fue legisladora por mucho tiempo, se olvidó un poco del proceso, y tal vez ella pensaba que esto iba a ser fast track, y se ha encontrado con una pared
que si bien es cierto que algunos de esos nominados de salida el presidente del Senado quería liquidar, la realidad que en el proceso ellos mismos se liquidaron, como pasó con la secretaria de Justicia, la fiscal Janet Parra, que ella misma se liquidó con el asunto de mentir en una conferencia de prensa sobre un asunto. Bueno, ella no mintió. Ella indujo a la gobernadora a darle información incorrecta y la gobernadora es la que dice desde allá. Pues le mintió a la gobernadora a decir que no era ella. Pero mira, me das el pie forzado para algo que quería traerte en cuanto a eso, Jaime, y hay que recalcar que la gobernadora truena hoy contra las expresiones de Garfield de la creación del Political Action Committee, del PAC, para propósitos de instruir. Que fue una imprudencia, no cabe la menor duda. Y dice que es imprudente, definitivo. Pero mira por qué te lo digo. La gobernadora se ha cogido la bala de decir, me dieron información incorrecta, ese nominado o esa nominada me dio o le dio a mi equipo información incorrecta. No lo ha hecho. No y eso pudiera tener dos razones distintas y diferentes. O no se hizo el trabajo de sentar al funcionario o funcionaria nominado, o no ha querido dispararle por haberse hecho disponible. Porque fíjate que a Janet Parra le pidió perdón a sus papás inclusive por lo que le habían hecho pasar. Entonces, ¿por qué el gobernador, si en el caso de Janet Parra que acabas de traer, que está tan claro, que le dio información incorrecta que a las 24 horas revirtió y dijo, sí, esa es mi voz? Entonces, ¿por qué la gobernadora? Digo, y no es que le eches culpa a nadie, pero Tomás Rivera Schatz lo dijo, están siendo injustos con la gobernadora dando la información incorrecta. Bueno, lo que pasa es que la verdad que la gobernadora no debería ser responsable, pero puede asumir responsabilidad, ¿verdad? Pero ¿por qué no decir, ese tipo o esa tipa no me dijo la verdad? Por eso, o sea, ella no es la responsable, pero puede asumir, es decir, yo no cometí el error, pero asumo la responsabilidad del equipo mío que hizo mal su trabajo. Y eso tiene que ir amarrado a unos cambios visibles. Que la gente sepa, la gobernadora sacó a fulano, a Perencejo y lo cambió por otra persona porque se hizo mal el trabajo de research de esos candidatos. Creo que la gobernadora está protegiendo demasiado a los nominados. A los nominados y a su gente, y ya está cogiendo una calentura que no le corresponde. Entonces, esta cosa de que él que se hizo disponible, vamos a ver esa cosa que él se hizo disponible. Lo llamaron. O sea, la gobernadora llama a una persona y le dice, yo estoy pensando en ti para este puesto. Y la realidad que es un honor la llamada del gobernador para una persona para que le sirva al país. Pregúntale a Jorge Colbert y a Juan Zaragoza. Pues claro, ese es el proceso. Y de ahí en adelante usted me tiene que hacer quedar bien a mí. Pero si usted me esconde información, ¿cómo es posible? Vamos a hablar de General Garfield, que mire lo que pasa en estos procesos. Personas íntegras, con buena imagen, la destrozan en el proceso. Hace 2 semanas atrás, el General Garfield podía ser presidente de los Estados Unidos. Oye, casi. Era casi idolatrado. Una figura que tiene todos los elementos. Y para el puesto que lo nombraron. El Papa y después él. Y al puesto que lo nombraron era maravilloso. Seguridad pública. Y de repente, estoy seguro que la gobernadora lo llama esa noche. Mira, quiero que sea secretario de Estado. Sabrá Dios si ella no le preguntó a nadie. Y ella ni por su mente le pasó si cumplía o no cumplía con el término. Pero déjame ver si entiendo lo que me estás diciendo. En esa misma llamada debe haber la confesión papal que llama Jorge Suárez. Bueno, lo que pasa es... Dime con qué te pueden atacar. Es que lo menos ¿En qué momento se hace eso? Tú trabajaste en Fortaleza también, Jaime. Claro, y es un asunto municipal del gobernador Acevedo Vilá. Pero lo que tengo que decir es que lo menos que estaba pensando Garfield en ese momento, estoy seguro, el hecho de los 5 años de residencia. No, porque se lo acaban de nominar para secretario de Seguridad Pública. Lo que pasa es que esto es diferente. Pero estoy seguro que ni por su mente pasó. Y al otro día sale Javi, Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular en el Senado, y dice, pero es que él no cumple con los 5 años de residencia. Y él tiene que haber llamado a alguien en Fortaleza. Pero a Javi no se le ocurrió eso así de la nada. Alguien se lo tiene que haber dado. Pues claro, pero no le quiero quitar el momentum a Javi. A lo mejor fue el propio presidente del Senado. Anda, tú sabes, estas cosas se ven. Pero lo que te quiero, no sé quién se lo dijo o lo hizo él, pero fue él el que lo sacó, ¿verdad? Mira,
Cuando regresemos de la pausa, tengo que pausar, pero quiero que me hables, en tu presidencia, ¿hubo ese tipo de asuntos con nominados y los vio la Cámara? Regresamos en breve y me cuentas. Esto es Nación Z con el licenciado Di López, dialogando con el ex representante y expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrá. Está guayadito, pero no está roto. Dale más duro. Está en uso. Mira, te dejé una pregunta en el tintero. En tu época, en tu presidencia, ¿hubo nombramientos que ustedes tuvieron que ver en la Cámara de Representantes o todos fueron del Senado en ese momento? Yo no me acuerdo porque Porque el de la juez presidenta no pasa por Cámara, ¿verdad? No, los jueces no pasan. Lo que pasó por Cámara en un momento dado, pero la presidenta era Jennifer, era cuando se debatió el aumentar la cantidad de jueces. Al apelativo. La cantidad de jueces del Supremo. Ya. Eso sí pasó por Cámara y Senado. Pero enmienda la ley de la judicatura. Correcto, que fue por petición del Supremo como establece la Constitución. Pero fuera de eso, no recuerdo, de verdad, no recuerdo algún nombramiento así que haya causado noticia, que haya pasado por la Cámara de Representantes, algún procurador tal vez, pero no recuerdo. Como el mío, que no me dieron ni vista pública en el Senado. Pero bueno, otro día hablamos de eso. Pero eso pasaba por Cámara. Sí, no, estoy claro. Gracias a Dios. Mira, este asunto del presupuesto, Jaime, desde me estabas escuchando con el asunto de lo que hablaba de la Junta, y hay gente que dice que la Junta, tú fuiste uno de las que la fue a buscar, y de lo que es y la letra de promesa hemos tenido infinidad de conversaciones en cuanto a qué puede hacer y qué no puede hacer la Junta. Y aquí parece que finalmente alguien con poder le va a poner control a la Junta de Control. ¿Cómo ves esto? Claro, las causas que los motivan no son las mejores, porque es para proteger a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es evidente. Eso yo pero no creo que todo lo que él dijo es real. Sí. Eso es lo que está pasando con la Junta. Pero también hay que recordar que lo que motivó finalmente a la creación y aprobación de promesa fue el cabildeo de los bonistas en el Congreso porque no le iban a pagar la deuda y Puerto Rico se ve la quiebra. O sea, lo que motivó finalmente a los republicanos a aprobar promesa y la creación de la deuda y negociar la deuda fue el movimiento de los cabilderos, de los bonistas, que muchos de ellos eran residentes de los estados de estos congresistas. Sí. Eso es lo que mueve esto realmente. Porque ¿qué le importa a 435 congresistas lo que esté pasando en Puerto Rico? Porque les afecta a sus mercados. Por ahí es que entra, porque había un interés particular económico de los estados por la gran deuda de Puerto Rico. Sí. Recuerda que Puerto Rico lo que va a buscar originalmente a los Estados Unidos es un acceso a la quiebra federal. Un tipo de moratoria, era lo que es. Un tipo de moratoria. Y fue a buscar también lo que llamamos un préstamo puente, un bridge loan al Tesoro de los Estados Unidos, que nos ayudara con un dinerito en lo que saldábamos. Y la respuesta fue una acción del congresista Sean Duffy, respaldado por el speaker Ryan de la Cámara de Representantes, que fue la primera ley de la creación de una junta de control fiscal. Y de ahí empezó un proceso de negociaciones y lo que fue una ley que parecía una ley loca, la de Sean Duffy, se convirtió en promesa, que es lo que hoy conocemos, con un montón de enmiendas que sufrió esa ley, de las cuales yo participé en absolutamente todas. Más allá de lo que mencionaba ahorita, Jaime, cuando hay acción congresional definida para la apropiación y designación e identificación de fondos, la Junta, entiendo, no se debe meter ahí, ¿verdad? Porque si hay acción congresional que da un mandato directo, la Junta no tiene que decir cómo se gastan o cuándo o cómo te agarra esos fondos de alguna manera. Correcto. O sea, la Junta. ¿En qué más se está metiendo la Junta? Ay, bendito. Que no se tiene que meter. Primero, la gran cantidad de dinero que le está costando al pueblo puertorriqueño para ello de manera festina contratar a que le da la gana para un montón de estupideces. Esa gente ha gastado cientos de millones de dólares haciendo rico y millonario un montón de gente en acciones que no le corresponden y no son su responsabilidad. Y esa es la realidad. Te voy a decir más. Pero es que esos estudios hacen falta. Ajá, sí. Muchísimos estudios que hacen falta. Los procesos de quiebra. Sí. Decía el otro día el exsecretario de Hacienda de que para ir a revisar un boletín, que es un tipo de carta administrativa, mandaban 14 asesores. Mira, es bochorno. Y todavía el único representante de aquí que fue parte de un gabinete todavía tiene el calor en la cara de defenderlo. Eso a mí me da vergüenza, Antonio Medina. Bueno, porque estuvo... Verdaderamente das vergüenza defendiendo las acciones de la Junta. Bueno, tengo que decirlo. Porque estuvo allí metido y bueno, y la gente pues se infecta un poco, ¿verdad?
Pero la realidad sabemos que la Junta de Supervisión se ha convertido en este ente endiosado que realmente se creen que tienen un mandato para gobernar el país. Ellos no tienen un mandato para gobernar el país. Ellos son una ley federal que convierte esto en una organización estatal que utiliza fondos públicos con una agenda muy clara, lograr 5 presupuestos balanceados para que la Junta se vaya y un proceso de negociación de quiebra donde pone en condición a la jueza a base de la situación económica de Puerto Rico para ver qué cantidad se puede negociar y hasta qué nivel la deuda con los bonistas. Esa es su función. Pero la realidad es que se han extralimitado totalmente y se han querido meter en la gobernanza del país. Y te voy a decir algo más. La Junta de Supervisión no tiene injerencia en la Asamblea Legislativa. Yo lo he dicho 1500 veces. La Junta de Supervisión Fiscal es para entrar en el Ejecutivo y sus agencias de gobierno que incluyen a los municipios. Pero esta manera de meterse en el presupuesto de la Asamblea Legislativa para castrarla en su función es un acto indebido. Porque ¿Cómo es? ¿Que la Junta tiene castrado a Johnny y a Tomás? Ha castrado a la Asamblea Legislativa. ¿Y a ti también te castraron? A mí no, porque yo no entré en ese juego. Quitándole cada vez más presupuesto. Cuando venga acá, si tú eres un organismo que recibe fondos públicos, ¿quién supone que te supervise? ¿Quién fiscaliza a los que reciben fondos públicos, a los que administran el país? La Asamblea Legislativa. La Junta de Supervisión no la fiscaliza el Congreso, a menos que salga un legislador como este, con unos intereses personales para meterle mano. Pero ¿quién fiscaliza el dinero público que utiliza la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Quién la fiscaliza? ¿Quién? Dime. Debe ser la Asamblea Legislativa. Ah, pero la Asamblea Legislativa, si le mete mano, se meten y le quitan chavo. No, esto es la mafia. No. La Asamblea Legislativa se supone que fiscaliza el uso de fondos públicos y tiene que meterle mano a la Junta de Supervisión, y la Junta de Supervisión no tiene injerencia. No tiene injerencia en la Asamblea Legislativa. Pero cada vez que hemos retado las acciones de ellos en los tribunales, no nos ha ido bien. No nos ha ido bien. Les han reconocido a ellos esos poderes casi omnímodos. Primero, que quien ha visto estas decisiones es la jueza Taylor Swain. Pues eso es un resultado de la colonia que somos. No, pero vamos a entrar a la colonia. La jueza Taylor Swain, que es una gran jueza, es una jueza de quiebra. No tenemos 8 horas de programa. No tiene para interpretar el texto de esa ley, no lo interpreta la jueza Taylor Swain. Es un asunto de interpretación de una ley que es bastante clara en muchos asuntos y muy grises en otras. Pero el asunto de la colonia o no colonia, vuelvo a repetir, los que vamos a buscar ayuda al Congreso. No gobierna alguien que no votamos por él y lo fuimos a buscar nosotros, Jaime. Ahí es lo que te quiero decir. El pueblo puertorriqueño, el gobierno fue al Congreso de los Estados Unidos y a Casa Blanca a pedir cacao porque no teníamos cómo pagar la deuda. Y fuimos a buscar una ayuda y ellos dijeron, ¿ustedes quieren una ayuda? Pues yo voy a activar la cláusula constitucional. Yo te voy a dar esa ayuda, pues te voy a poner allí a alguien que te supervise por 5 años para que no me vas a caer en este revolú que ustedes cayeron. Pero fuimos a pedir nosotros, no lo impusieron. Eso lo fuimos a pedir nosotros. Eso lo hace menos malo. Lo fuimos a pedir nosotros y nos ha ayudado. Vamos a estar claros. Eso es como, me dieron una pescosa, pero yo la pedí, no fue que me la dieron. No, la ley promesa era necesaria. Necesitábamos ese hall para reorganizarnos como país, para pagar nuestra deuda. Si no, íbamos a caer en un despago y en una quiebra. Una declaración de incapacidad y a raíz de eso fue lo que nos dieron. El pueblo puertorriqueño, el gobierno le dijo al gobierno de Estados Unidos, llegamos a un punto donde ya no podemos pagar la deuda porque las casas acreditadoras de un día para otro nos tiraron a chatarra la deuda, porque no vamos a estar claros. Cada préstamo que hizo el pueblo puertorriqueño era avalado por las mismas casas acreditadoras que de repente, de darnos B y de darnos A, nos tiraron a chatarra. Qué raro. Qué beneficio. De hecho, el me vale era para ellos, no era para los bonistas. Pero mira, para movernos de ahí, de llegar ahí también implicó cierto tipo de acciones, inclusive por la legislatura. Estamos hablando de amnistías en el momento en que se esté recortando 2 trillones del tribunal del presupuesto federal que empieza en octubre. Estamos hablando de prohibir los celulares en las escuelas sin ninguna penalidad y con un montón de excepciones. Yo no sé para qué se legisla en cuanto a eso. ¿Y cuál era la otra? Bendito, el plan de Josian. Yo creo que si algo ha quedado descartado esta semana y la anterior,
es que no hay rescate para los municipios para nada. De hecho, cogieron el dinero que él estaba prospectando para los municipios de los 163 millones y en eso fue que redujeron el presupuesto que había presentado la gobernadora. El presupuesto era 13.258. Ellos lo dejaron en 13.100 y le dijeron, si te atreves a tocar esos chavos, los vas a mandar por una cuenta que no los puedas tocar. Los chavos de los municipios. Pero es que eso es lo que demuestra aún más la desconexión total de la Junta de Supervisión Fiscal. Oye, ¿por qué seguimos legislando imposible? No. ¿Por qué seguimos la Junta de Supervisión, que esto es un minúsculo en el presupuesto, atentando contra la estabilidad del único que le brinda servicios directos a la ciudadanía, que son los municipios? O sea, la Junta de Supervisión. Jaime, pero te estoy hablando de la acción pero es que tiene que hacerlo. Josian tiene que hacerlo. Sabiendo que no va para ningún lado. Es que tienen que hacerlo y tienen que seguir llevándolo y tienen que ir al Congreso. Hay que seguir peleando con esa gente porque mientras se gastan millones en darle contrato a sus amigos en esa Junta de Supervisión, le están quitando servicios básicos a los ciudadanos de este país. Que el único brinda servicio directo a la gente son los municipios. Y la Junta le ha cogido con ellos, quitándole minucias. Que el impacto del presupuesto es mínimo, pero el impacto es grandísimo en los servicios a la gente. Josian tiene que hacerlo, el gobernador tiene que hacerlo, la legislatura tiene que hacerlo. No pueden abandonar a los municipios frente a la Junta de Supervisión, que lo que ha hecho es darle la espalda al pueblo puertorriqueño en muchísimas ocasiones. Jaime, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. La de arriba, porque sé que tienes compromisos para la próxima. Eso es así. Y hablamos un poquito más de ver cómo termina esto y si el presupuesto va a tener notice of violations de nuevo, si va a tener violaciones. Veremos a ver. Gracias. Buenos Esto días. no se Z con el licenciado Eddie López a través. Nos acompaña hoy aquí alguien que está impactado con mi camisa. El buen amigo, senador y ex representante Juan Oscar Morales. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a los... From Jayuya with Love. Sí, señor, como tiene que ser. Aquí, viendo ese atuendo que tú tienes en el día de hoy, es que va contigo. Oye, se parece al marciano. Miren eso. No, es que es el marciano, es la camisa del marciano. Ay, mi madre. Oda al marciano. ¿Cómo le explicamos todos estos asuntos al marciano, senador? Pues vamos a explicarle. Seguimos con el asunto de los nombramientos. Yo llevaba cerca de una semana diciendo que iban a retirar. Yo sabía del nombramiento de Nidia Something Algarín, la del trabajo. Parece que el comisionado de seguros también tenía problemitas. Ayer trasciende que otros 2 nombramientos al panel del FEI también tienen otros asuntos. Y ustedes han sido, no puedo decir críticos, ustedes han hecho su trabajo. Han sido más incisivos con unos con otros, pero muchas veces se lo han buscado también. Pero me preocupan unas expresiones que relataba ahorita del vicepresidente del Senado, cuerpo donde usted todavía, ¿verdad? No va a brincar para la Cámara nuevo, se queda en el Senado. No. Carmelo Ríos dice que han entrevistado nominados que dicen, no hables con los legisladores, no digas nada ni tan siquiera que te nombraron. Y que esas instrucciones son las que vienen de Fortaleza. ¿Usted sabe algo de eso? A mí no me consta, ¿verdad? No me consta eso. Si ese fuera el caso al final del día. ¿No se queden calladitos tampoco? Pues, no me consta. Okay. Sinceramente, ¿verdad? No puedo decir que eso me consta porque no es así. Ni te defiendas. Si fuera así, pues yo creo que no estarían dando un buen servicio al pueblo de Puerto Rico. Eso no es parte. Ellos deben entender que nosotros tenemos una gran responsabilidad de evaluar esos nombramientos. Yo tengo que felicitar a la gobernadora por lo que hizo ayer, me parece lo correcto, ¿verdad? Okay. El que haya retirado estas 4 nominaciones por información o ella pudo evaluar. Bueno, yo creo que debe decir por qué. Yo con eso no tengo problema. Por lo menos vi que Alfredo Casio, licenciado, expresó hoy públicamente de que tiene un caso, una querella en justicia en el tribunal. Que no, bueno, él nunca representó ni a esa persona. Pero la tiene, ¿verdad? Y hay que esperar entonces que el proceso se dé. Pero el enterarnos de eso ya una vez la persona está hasta en el puesto. Es vergonzoso. No, partir de ahí. No es vergonzoso, ¿verdad? No debe ser, no es lo correcto. No es ¿verdad? Cómodo. No es cómodo porque... pues, ¿Cómo evitamos esa incomodidad, senador Juan Oscar Morales? Mira lo que pasaba. ¿Qué tiene que cambiar? Si Alfredo continuaba con el trámite, Alfredo y los otros, con el trámite de evaluar sus nominaciones, pues posiblemente iban a confrontar problemas en el Senado, porque nosotros en el Senado de Puerto Rico hemos dicho y hemos llevado ya el mensaje de que somos rigurosos a la hora de evaluar esos y otros nombramientos, ¿verdad? Investigamos haciendo nuestro
investigación de campo. Esa información que le llega a entrevistamos. ustedes, ¿usted piensa que la gobernadora no la tenía antes de nombrar? Honestamente. Pues no lo sé, ¿verdad? No puedo dar fe de eso, no lo Ujú. sé. Yo sí sé que Tomás Rivera Chat, una vez adviene en conocimiento de esa querella de Ocasio, la comunica a Fortaleza. Eso sí yo te lo puedo decir. De su propia evolución, de su propia voluntad. Y Él mismo fue. fue y la Porque comunicó. no lo conocía antes de que lo nombraran. Cuando la gobernadora lo llamó, mira, Alfredo, que es un tipazo, oye, Sí, colaborador de nosotros en la sí, otra emisora. sí. No, o sea, mire, gobernadora, esto puede salir. No, eso no podía pasar así. Tenía que esperar a que lo nombraran, estar en el puesto para después. ¿Verdad? Eso le correspondía al propio nominado expresarle eso a La la información gobernadora. que les está llegando a ustedes Ujú. para hacer esa fiscalización, ¿viene de los mismos PNP en la agencia y en otras instancias? Viene del pueblo, de la gente, Mm. ¿verdad? La gente que tiene ¿Y la gente en conocimiento. su mayoría es PNP? No, yo no le pregunto, ¿verdad? Mm. Yo he recibido mucha gente, ¿verdad? En mi oficina. Yo no le pregunto de qué partido son. Yo obtengo la información con evidencia, ¿verdad? No es que se sienten allí y me digan, Eddie esto, Eddie lo otro. Yo necesito evidencia. Precisamente ayer, ¿En las afueras de su oficina en cámara? no en el Senado, Ujú, por eso. en el Senado allí, yo Sí. los recibo allí en mi Nadie oficina. pidió esas cámaras a ver quién se reunía con usted. No, bueno, no sé, No sabe. ¿verdad? Como todo es Mm. posible. Ok. Pero no sé. Yo sí te puedo decir que ayer precisamente en mi agenda yo tenía una reunión con la nominada del Departamento del Trabajo. Yo Ok. tenía una reunión a las 3 de la tarde con ella para dialogar sobre su confirmación, iniciar el proceso de entrevista. Y Lo cual me deja saber que ya usted tenía información. sí, claro. Sí, Ujú. claro. Y yo tenía una serie de información que yo quería corroborar con ella, pero no tuve esa oportunidad, ¿verdad? Porque Y no lo hemos hablado y honestamente No. estoy seguro no, ya de veo, que pero yo parte sé que tú de tienes esa tu fuente. información era del Departamento de Empleados del Departamento del Trabajo. Sí, sí. De empleados PNP del Departamento Vuelvo y del te Trabajo. repito, no. Yo tuve allí un grupo de empleados y yo. Senadores, esa gente trabaja No. en las campañas y No, caminan no. con ustedes. Bueno, hay gente que se presentó allí en mi oficina que yo no los conozco. que nunca los había visto. Nunca los había visto. Esa es la verdad. Sí, yo no Dijeron, llego y yo esta fulana nos maltrató. yo no voy a entrar en lo que me dijeron. Me dicen, Anda, así de grave. me dicen, yo quiero traerle una información a usted, pero yo, imagínate yo que llegue una persona, un ciudadano, y le, ¿de qué partido tú eres? ¿Tú eres PNP? Popular, independentista, victorioso. No. Senador, en esta transición y en la transición anterior, ella maltrató PNP. No lo sé, lo tiene que Te lo decir estoy ella. diciendo, es la Tú me lo información estás que diciendo. tengo. Bueno, pues si tú lo dices, ¿verdad? Ujú. Yo tenía una información y yo quería hablarlo por deferencia con ella y pues no tuve esa oportunidad, pero pues ya eso ya agua pasada. Académico, ¿no? Sí, ya. ¿Qué debe mejorar para que no se cometan estos vergonzosos, incómodos, para propósitos de la Pues, comunicación pues de la yo, gobernadora? Yo le di una solución ahorita. Primero que los nominados Te digo ya sean, mismo cuál es. los nominados, ¿verdad? Sean honestos con la gobernadora. Los nominados tienen Me que parece ser haber honestos. oído eso antes. Pues tienen que ser Alguien honestos. lo dijo, ¿verdad? No sé quién lo dijo. Tienen que El ser presidente honestos. del Senado dijo. Pues, Están siendo yo me hago injustos con la eco. gobernadora. Claro, ponerla en una posición como esa. Yo creo que cuando a usted lo entrevistan para un empleo, usted tiene que decirle todas las virtudes que usted tiene como candidato y posibles deficiencias que puedan salir en el camino para que no haya un tropiezo, ¿verdad? Y no haya problemas. ¿Los hace lucir mal a ustedes como partido y como No, administración? todo lo contrario, Eddie. Yo he visto que esto lo que ha hecho es que la gente ha visto que en el PNP las cosas se hacen correctamente. Y el que está mal y el que está bien está Pero hay bien. otras cosas de gobernanza que como que no caminan porque estamos entretenidos con esto de los nombramientos. Pues no, ya mismo vamos no, a finalizar. ¿No piensa que esa es la percepción? No. Yo lo que estoy recogiendo de la gente es muy contento con la labor que está haciendo el Senado y muy contento con la labor que está haciendo la gobernadora en diferentes temas. Que hay siempre espacio para mejorar, claro. Eso Pero lo no crea un disloque en las propias agencias. No creo. Todo lo contrario. Hay unas garantías. Yo creo que hay unas garantías de que este Senado no va a claudicar en sus responsabilidades y funciones. Van a ¿Usted me nominar. asegura que en las agencias no se están maltratando pierluisistas, por ejemplo? Pues mira, sí, hay unas diferencias, ¿verdad? Yo no te voy a decir que no. Hay unas diferencias que con eso hay que trabajarla. El que diga que no, que venga aquí a decir, no, eso no está Eso pasando. tiene consecuencias Claro, federales, no. inclusive, Bueno, senador. pues mi petición Ahí es. están las demandas para tirar para arriba hace Mi mucho petición tiempo. es que eso no debe estar pasando. Eso no debe estar El pasando. papá de un amigo suyo y mío se dedicaba a ese tipo de demandas en un momento dado. Usted sabe a quién me Sí, refiero. claro. Y se anunciaba Claro. en cuanto a eso. Sí. Pero mire lo que yo llevo aquí. El conteo de los días de la administración y de la sesión legislativa. Ujú. Yo no había visto antes, y usted ha visto bastante política, Ujú. somos bastante contemporáneos.
Esto nunca había pasado en una administración previa. ¿De qué? Que hubiera tanta controversia en 134 días. Ese es el problema. Yo no le llamo a esto controversia. Ah, no. No, yo le llamo. Todo está bonito. No, bueno, hay una responsabilidad del Senado. Incómodo. Bueno, pero hay una responsabilidad del Senado. ¿O es que acaso pretendemos que el Senado, como es del mismo partido de la gobernadora, pues que claudique y que pues apruebe todo lo que se llega allí? No, eso no es la función del legislativo. Yo creo que usted lo está mirando como Senado y esa se la doy. Pero como gobierno y como administración del PNP, ni Ricardo Rosselló, ni Luis Fortuño. Luis Fortuño tuvo unos problemitas ahí más o menos, pero los corrigió, hay que decirlo, a pesar de la ley 7 y de otras cosas que pasaron. Pero ningún otro gobernador PNP había tenido, ni Ricardo Rosselló, tan siquiera en los primeros meses. Eddie, es que hay gente ante estas situaciones que estamos viviendo, ante la responsabilidad que ha tenido el Senado de Puerto Rico, pues han querido, ¿verdad? Trasladar esto a una guerra. Ustedes han sido el adulto en el cuarto, con chiquillada y irresponsabilidades que están cometiendo otras partes del gobierno. Han querido dejar saber que hay una guerra entre el Senado y la gobernadora. Y eso, de mi parte, eso no es cierto. O sea, aquí nosotros estamos dispuestos. ¿Cuándo fue la última vez que usted pisó Fortaleza? Hace como 2 meses. Fui. ¿Y usted cree que en los próximos meses lo van a volver a invitar? Yo nunca fui. ¿Sabes qué? Cuando Pedro Pierluisi, que yo tenía excelente relación con Pedro Pierluisi, yo no me acostumbraba mucho a él. Yo llamaba, le enviaba mensajes al gobernador y eso mismo hago con la gobernadora ahora. Cuando yo estimo necesario, le envío un mensaje o ella tiene una persona. ¿Y le contesta? Sí, me contestan. O sea, que no temes represalias de que no le vayan a firmar Oye, sus proyectos. si ese fuera el caso, me sorprendería, ¿verdad? Yo conozco a Jennifer hace mucho tiempo. Diferencias, sí, las vamos a tener. Yo las tuve con Ricardo, las pude haber tenido con Wanda, las pude haber tenido con Pedro, pero esa es la función del legislador y ellos tienen otra función también. Senador, la Junta ha estado trabajando mano a mano con la administración para el presupuesto. Eso son noticias positivas porque no podemos enfrentar otra controversia también. Veremos a ver dónde queda esto de los nombramientos, pero hay unos asuntos que usted conoce muy bien porque los ha trabajado previamente, los asuntos de salud. Y con este revolú de los medicamentos y del precio de los medicamentos, las directrices que se han celebrado, hoy nos dice en prensa escrita Víctor Ramos, secretario de Salud, no celebren mucho, porque eso no va a tener impacto inmediato y no necesariamente pudiera terminar siendo como parece que es también, porque las farmacéuticas ya están ofreciendo resistencia y dicen, yo no te voy a bajar el precio, nada. Mira, si alguien ¿Cómo eso nos va a afectar aquí? Si alguien pensaba que esa decisión de Donald Trump, que yo la respaldo, Eddie, a mí me parece que es un buen inicio. Que vamos a tener tropiezos, sí. Nadie piense que las farmacéuticas a nivel mundial se van a sentar a llorar y a decir, mira lo que hizo Trump. Eso es lo que viene ahora para encima de Trump y para el gobierno es fuerte. Ya eso yo lo he visto, yo la vi y tú lo sabes cuando yo implementé y aprobé el proyecto de José Luis Dalmau de regular los PBM. El gobernador firmó aquel proyecto y las farmacéuticas salieron corriendo donde la Junta de Control Fiscal a caerme encima y a decir que ese proyecto, ¿tú te acuerdas de eso, verdad? Pues eso mismo. Senador, yo llevo 22 años en la legislatura, cumplo este año, ahora para el 30 de junio. Desde que yo empecé, en los tiempos de Toñito Silva, es más, y Cosaya, se estaba hablando de este asunto de los PBM, y el otro que cumple un montón de tiempo es el de los oftalmólogos y los optómetras. También. Pues ese proyecto, de esa manera fue que lograron que la Junta los paralizara, que al día de hoy no está derogada, está en un limbo, gracias a las farmacéuticas, esa es la verdad, y a las aseguradoras, porque no te voy a los PBM. O sea, y eso mismo es lo que va a pasar ahora. O sea, esto va a ser una guerra y yo creo que Víctor lo que hace es anticipando de que obstáculos en el camino vamos a tener. Pero yo creo en esa orden administrativa. Y esa orden administrativa hay que clarificar muchas cosas. Solamente habla de Medicaid y Medicare. No habla de los planes privados. Vamos a ponerlo en contexto. Senador, usted tiene una fábrica de muebles y hace escritorio. Y yo le compro, usted hace 100 muebles al mes. Yo le compro 84 y a Chero les compra 16. ¿Verdad? Yo pues soy una compañía más grande y a Chero pues como compra poquito, usted le está dando mejor precio a Chero que a mí. Y entonces yo le estoy diciendo, pero ¿a cuenta de qué? Si yo te quito eso, tú te... ¿Verdad? Entonces tráeme la fábrica para acá. Entonces me tienes que dar mejor precio. Y tú dices, no, yo no te voy a dar ningún mejor precio a ti porque es que Achero está chavado y hay que darle mejor precio a él.
¿Cómo sostenemos eso y cómo se ha sostenido por tanto tiempo? Y en adición a eso, ¿verdad? Y lo hablábamos Entonces, fuera es del una buena aire. analogía, es demasiado simplista, Lo, pero lo por ahí va la hablábamos cosa. ahorita fuera del aire. El problema ha sido que un X medicamento en Estados Unidos tiene un costo y ese mismo medicamento en otro país, y lo voy a decir bien cerca, Canadá, que está colinda ahí con... Hay gente que se tira la chance de pedirlo por Es internet. que lo buscan. Así en Puerto Rico eso ha ido creciendo. Sí. Yo sé de gente, de personas que han ido hasta Colombia a comprar insulina, porque el precio de Puerto Rico, la misma insulina con la de Colombia, es mucho más bajo. Entonces nos tenemos que preguntar el por qué esa diferencia en precio. Yo creo que Donald Trump, y yo no comulgo muchas cosas con él, creo que ha sido... razón. No, totalmente. Yo cuando salió esa noticia me puse bien contento porque yo creo que es un paso. No va a ser fácil, el camino no va a ser fácil. Y me alegra de que haya puesto un término. Mira si el tipo tiene en 30 días. No dio un margen para hacer. No, en 30 días esto tiene que estar y si aquí. no, viene otra cosa más que le va a dar. Exactamente. Ahí, esa es la parte que a mí me gustó. ¿Saben qué, farmacéutica? Si en 30 días usted no llega a una negociación conmigo, yo lo sé lo que voy a hacer. Pero ya 2 de las 3 más grandes dijeron, sí, pues lo que me quedaba en Estados Unidos ahora me voy a mover para otro lado. Ese es el problema. Ahora vienen los molleros. Eso fue de lo que te hablé. Y van a venir más cosas. O sea, pues se fue para India. Las farmacéuticas tienen dinero, ¿sabes? Dinero para invertir en lo que sea, en lo que ellos les dé la gana. Pero aquí viene lo que a mí me preocupa, senador, y este aspecto usted lo conoce muy bien, porque la salud, pues sí, es importante hablar de las finanzas personales, ¿verdad? Porque al final del día uno tiene que sacar chavos, ya sea para el deducible o para comprar las medicinas, pero afecta también a otras empresas e industrias aliadas. ¿Y sabe para dónde voy, verdad? Sí. Para los seguros, para el seguro médico. Al final del día, esta orden pudiera... El del gobierno y el privado. Sí, señor. Va a aliviar eso, pudiera aliviar el que no... Oiga, eso senador, yo cumplí 50 años ahora en noviembre. De un mes para otro, porque cumplí 50 años, de $300 estaba me subió el pago a casi $1,000. Pues puede ser tú, ¿verdad? Y que yo solo, que gracias no a Dios no tiene ninguna condición. Ajá. Piensa en Pepe, que está allá en Jayuya con una situación de cáncer, con medicamentos especializados. Que los de mantenimiento como Achero. El incremento es casi de un 200, a veces un 300% de mes a mes. Entonces, esas son la gente, sí. Porque sí, sin explicación. Qué bueno que me dices eso. Es porque sí, cuando tú cuestionas, eso es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Entonces, estas personas... mamón aquel que se inventó una pastilla, no me acuerdo para qué, ¿te acuerdas? Y la subió creo que 3,000% de un día para otro, porque como no había más nadie y él tenía la patente. Eso es, ¿quién me cuestiona a mí? Wow. Entonces, la gente empieza ahí viene el problema, dejan de tomarse los medicamentos, dejan de hacer tratamientos y empieza a complicarse la cosa. Y esos son los que terminan allí en centro médico. Y yo le llamo, ¿verdad?, cariñosamente los explotados. Y cuando llegan allí a centro médico, en vez de tener una condición, llegan con 3 y 4 condiciones. Entonces, ¿y la factura quién la paga al final del día? ¿Haces? El gobierno. Tienes que estar obligado por ley a ¿cómo se llama? Estabilizarlo, ¿no? Ayer tenía yo una reunión sobre los traumas en centro médico. Una estadía en centro médico por un trauma de 30 días está rondando ya en los $300,000 y $400,000. ¿Verdad? Cuando son condiciones graves. Imagínate. Entonces, cuando la persona no tenía licencia, estaba ebria, eso no lo paga ACA. No, porque está fuera de la ley. ¿Quién lo paga? Nadie. Allí está la pérdida del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que repensarle, pero hay que trabajarla, no se le puede tener pero vuelvo miedo. A la pregunta original y quiero pasar a otro tema, que es el de la ciudadanía, y si pudieran quitarnos la ciudadanía a Puerto Rico con esta decisión del Tribunal Supremo, la pudiera utilizar Trump en ese sentido. Yo entiendo que no, pero ya mismo vamos para allá. Si esto se implementa y termina siendo como Donald Trump dice, y bajan los precios de medicamentos, ¿deberían bajar los precios de las cubiertas de seguro médico? Sí, la contestación es que sí, claro. Los planes médicos, para que entendamos, hacen unos análisis que se llaman estudios actuariales.
y lo hacen a través de costos. Ujú. Pues ya el costo de las medicinas no va a ser el mismo, así que tú no me puedes poner la misma prima. ¿Y respectivo del plan incluya medicinas o no? Claro. ¿Por qué bajaría el costo si el plan no me incluye Bueno, medicinas? es que los planes ahora, la gran mayoría cubren medicina. Ajá. Muy poco, ¿verdad? Yo te diría, están sin esta cubierta. Eso va a bajar por los estudios actuariales. Yo tengo mis dudas, Eddie, te lo voy a decir francamente. Las aseguradoras, pues, a veces juegan con esto y yo esperaría que las primas tengan una reducción. Que de hecho, como cuestión de hecho, la prima de Vitar está ya en casi $300. Esa sí incluye medicamentos. Esa incluye, ¿y cómo incluye? Sí, y una buena cubierta, ¿verdad? Inclusive la del catastrófico. Oh, sí. Y no tiene límite. Hay unos planes que te cubren medicamentos, pero, ejemplo, tiene un tope que son $2,500 o $3,000 sí, al año. Eso un paciente lo gasta en 3 meses. Sí. Y queda descubierto todos los 9 meses. Senador, en días recientes, o en meses recientes más bien, desde que entró Donald Trump a la presidencia, ha habido unos movimientos migratorios y parte de esto se dan unas situaciones, casi todos en la costa oeste, ¿verdad? Interesantemente. No obstante, se trae el asunto de este tipo de ciudadanía que se le otorga a los nacidos en territorio norteamericano. Y Donald Trump busca de alguna manera decir, ok, nació aquí, pero como los padres estaban violentando la ley migratoria, no se la voy a otorgar o se la voy a quitar si es que se le llega a otorgar. Esto va a la sala de un juez en California, me parece que en San Francisco, que había sido hijo de padres inmigrantes que no tenían estatus migratorio definido en el momento que él nace y él lo vivió en carne. Él es el poster child, el juez que decide este caso y que provee para otra serie de casos que llegan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, estaría decidiéndose. Y hay gente que está diciendo, espérate, que si ya remueven ciudadanías por nacimiento, we're next. Pueden mirar para acá y mandarnos a la patria nueva. Puede mirar para acá. Puede mirar para acá, ¿no? Si eso pasara, que para mí sería nefasto, ¿verdad? Nosotros no estamos violando ninguna ley migratoria. Bueno, cuando se nos concedió la ciudadanía. No, ninguna. Ok. Pero tú sabes los miles y miles de hermanos dominicanos que viven en Puerto Rico, que sus hijos han nacido aquí. Uh-huh. Hoy sale una historia en la prensa de estos jóvenes que arrestaron. Lleva varios días, en el Caribe. Y eso voy a hacer el editorial ahorita porque me preocupa no solamente por la mano de obra, sino por injusticias que se están cometiendo. Ni le pagaron la semana, supuestamente. De la manera y forma. Yo creo que ese caso, ya que entramos de los... tiene que ver porque es lo migratorio. De los carpinteros de Caribe Hilton, me parece que del Caribe Hilton no, perdóname, de la Concha. Hay que investigarlo. Precisamente por eso. Hay unas cositas que a mí no me cuadran, no se le pagaba nómina. Las horas de trabajo aparentemente... Yo dudo mucho que haya sido la compañía que le llamó la migra a ellos mismos. Yo también. Porque las multas a las que se exponen o cargos no son de amigos. Exacto. Se exponen a unas multas bien cuantiosas. Así que, volviendo al tema, ese tema es bien preocupante. Yo espero que eso no ocurra. Yo espero que el tribunal no reconozca eso. Yo creo que debemos seguir. Ayer salió una noticia que parece, por las preguntas que están haciendo de los argumentos escritos, que parecen inclinarse a validar esa situación porque surge de una violación de ley. Pues yo lo que espero es que si por error la Corte decidiera eso, pues seguir escalando hasta llevarlo al... ¿Deberíamos tener miedo los puertorriqueños de que se nos remueva la ciudadanía? Miedo, eso es imposible. No, a nosotros no, ¿verdad? Yo no creo que nosotros se nos pueda remover. Nosotros somos ciudadanos americanos por nacimiento. Está bien, pero no creo que esa ficha la vayan a jugar en estos momentos, ¿verdad? No, eso no está en issue y no se va a hacer. Donald Trump pudiera parecer un loquito, pero no tanto. Es la verdad. Ciudadanía. No. Es otra ciudadanía, ¿verdad? De la que estamos hablando. No es la ciudadanía que se nos otorga a nosotros por disposición. ¿Tiene la patria nueva? ¿Qué patria nueva? La patria nueva de Juan Dalmau y del Movimiento de Victoria Ciudadana y todo eso. Pues yo no sé si es la patria nueva o la patria vieja, pero ajá, yo creo que no tienen oportunidad alguna de venir a establecer patria nueva aquí. Mira, ¿qué tenemos de los proyectos suyos? Porque no podemos irnos mira, nada, estamos trabajando varios proyectos bien importantes de salud. Hoy mismo tenemos una conferencia
con la organización Voces, donde vamos a estar hablando de un tema bien importante. Voces es la de Lili, ¿verdad? La de Lili. Y es sobre la hepatitis C. Importante. Importantísimo. Va a estar el secretario de Corrección y vamos a hablar del nuevo modelo que ha establecido el Departamento de Corrección para erradicar, a base de una ley que se aprobó en el 2023, que nosotros lo que pretendemos con esa ley es que al 2030 ya no haya casos de hepatitis en nuestras cárceles. Y creo que Víctor Ramos y el nuevo secretario de Corrección han hecho una gran alianza, y de eso es lo que vamos a hablar hablando en ese foro hoy, de qué cosas tenemos que hacer para seguir erradicando y que podamos cumplir con eso antes del 2030. Senadora, ¿a quién usted quiere más? ¿A Víctor Ramos o a Yanni Parra? Gracias. Un placer, ¿ah? Esto es Nación Z. Regresamos en breve. Aquí vive la política. Llegó hasta aquí el hombre valiente, el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza. Adiós. ¿Y por qué se iba a esconder? Si la semana ha estado tranquila, no ha habido controversia, no ha pasado nada aquí. Buenos días, secretario. Bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a los amigos Radio Escucha y los amigos televidentes. No íbamos a esconder para nada. Seguimos aquí de pie, firmes y trabajando y defendiendo la obra de nuestra gobernadora Jennifer González Colón. Hice una recomendación a la gobernadora ahorita de buena fe. Los 4 pilares de su campaña, que fueron lo energético, lo contributivo, infraestructura y permisología, ¿qué ella hizo con eso cuando llegó? Bueno, con el tema de energía se creó el comité de energía, se estaba atendiendo el asunto con premura, lo mismo con los permisos y se logró agilizar el tema de reforma contributiva y hay proyectos radicados, así que estamos encaminados, nos estamos moviendo. Vamos a crear un comité para revisar los nombramientos antes de que los anuncie. Fíjate, es una buena iniciativa. ¿No es una buena iniciativa? Te la voy a llevar a la gobernadora. Hay ex legisladores, si no quiere coger a los que están allá, ¿verdad? Hablar con la legislatura es importante porque me parece que al final del día nos evitamos, el senador dijo que eran eventos incómodos, por decirlo menos. Este retiro de nombramientos ya se veía venir, lo dije en una entrevista la otra noche, lo venía diciendo aquí en mi espacio ya por varios días, porque, ¿verdad? Ya habían unas incomodidades manifiestas que la información fluye y llega. ¿Cuánto más pudieran venir de retiros de nombramientos pendientes? Mira, es que en el sistema de gobierno que tenemos, el sistema republicano, que es el nombre correcto que se utiliza, es un sistema de pesos y contrapesos, donde el Ejecutivo es quien nomina, ¿verdad? Y el Senado es quien con su consejo y consentimiento, pues eventualmente confirma esas posiciones. Es natural de cualquier proceso, ¿verdad? No en esta administración, lo hemos visto en administraciones anteriores, que hay nombramientos que no cuentan con los votos en el Senado. Sí. Hay personas que quieren, ¿verdad?, enfrentarse a ese proceso y que le voten en contra y que lo cuelguen, y otros que prefieren, ¿verdad?, por no pasar quizás la vergüenza o el trago amargo de enfrentar un proceso negativo, pues prefieren que se les retire su nombramiento. Estas cosas ocurren lamentablemente, ¿verdad? Pues dentro de las circunstancias, pues nosotros hemos tenido que enfrentar este proceso con las nominaciones al Departamento de Estado y Departamento de Justicia por consideraciones que ya hemos discutido de la sociedad aquí en este programa, pero la realidad es que pues sí, son procesos naturales, esperemos que no vuelva a ocurrir, pero podría ser el caso. Y la gobernadora pues retiró unos nombramientos adicionales porque en ese proceso pues el Senado pues hace su trabajo que le toca pues entrevistar, escudriñar, verificar la documentación, citar testigos y demás, y si identifican algo que ellos entiendan que pues no hace a la persona la más correcta para ocupar un cargo, pues sucede, ¿verdad?, que se lo informan a la gobernadora o rinden un informe negativo o situaciones como esas que llevan entonces a que se dé el retiro. Así que son parte de la naturaleza del proceso de gobierno. Como te mencioné, esperemos que no veamos más situaciones como esta para poder pasar la página y enfocarnos en el trabajo que estamos haciendo con la gobernadora, pero pues podría volver a ocurrir porque es parte del proceso. ¿Se le puede adscribir culpa, o no culpa quizás, pero el peso de esta mala información a los mismos nominados? Como dijo Tomás Rivera Chats la semana pasada, de que estaban siendo injustos con la gobernadora porque no le daban los nominados la información correcta. Pues mira, es que yo creo que hay de todo un poco, ¿verdad? No quisiera entrar en ejemplos particulares, pero yo creo que eso lo hemos discutido públicamente, pero hay situaciones, pero es que hay situaciones que pues de hechos que ocurrieron en el pasado, hay otros que son relacionadas a hechos que ocurrieron en el presente, como tú bien mencionaste, el del audio de la licenciada Parra. Pues en una conferencia de prensa se le preguntó si era ella contestó que no, ¿verdad? Fue bastante escueta. Luego en una entrevista más adelante, porque recuerdo haber visto la entrevista, y explica, pues sí, era yo, pero sacaron de contexto el audio o lo manipularon. Yo creo que fue la manera correcta de explicarlo. Eso es una cosa, y otra cosa es que sea su voz o no.
Claro, lo que pasa es que pues fue lo que tenemos que verlo en el contexto que estaba en plena conferencia de prensa, que tú podías decir en ese momento, pues mira, era yo, no era yo, pues no había momento de explicar. Yo creo que ella trató de ser, ¿verdad?, específica en un sí o un no, pues no lo puedo aceptar tal y como está porque pues fue manipulado, ¿verdad? Y se alteró el contenido. Hay información que muchas veces el nominado no puede ver venir y ahorita Jaime decía, en el caso del general Garford, que iba a saber él que su historial de votación en la Florida le iba a traer dificultad quizás en su nombramiento como secretario de Estado, probablemente no estaba en el radar. Eso yo... Oye, y con todo y eso, Eddie, la posición de la gobernadora cuando retira el nombramiento es que entendía que esta era la persona idónea y que cumplía con los requisitos. O claro, es que hay leyes federales que protegen a los soldados. ¿A qué información debería tener la gobernadora antes de hacer el anuncio? Que es lo que la coloca en la posición incómoda, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de eso el nominado debería voluntariar? Y dice, mire, gobernadora, me encantaría... pero creo, mira, sí, estoy disponible, pero está esto disponible. Entonces, esa dinámica, quizás, ¿por qué no se está dando? De que voluntariamente el nominado o nominada ofrezca esa información, como es la situación de planilla, como es la situación de quizás las querellas éticas, algún tipo de investigación o caso legal también que esté pendiente por ahí. ¿Sabes por dónde voy? Sí, mira, pasa que es un tanto complicado. Sí, Eddie, tiene razón, pero es un tanto complicado, ¿verdad? Y voy a utilizarme a mí mismo de ejemplo. Yo, pues, en un momento dado fui nominado a secretaria del Departamento del Asunto del Consumidor y recuerdo que en la entrevista de panel que se me hizo previo al nombramiento, pues se me hizo esa pregunta. Mira, según el récord que tenemos, lo que se pudo indagar, investigar y demás, usted está limpio, ¿verdad? Su récord está intachable. ¿Hay algo que usted le preocupe o algo que usted entienda que podría salir? A mí me hicieron esa pregunta y yo pues me quedé pensando, me acuerdo, y entonces pues uno le pasan mil cosas por la cabeza. Sí. Y en ese momento dije, mira, no hay absolutamente nada. Y dice, no necesariamente tiene que ser algo malo, puede ser lo que fuese. Sí. Y mira, no tengo nada. Y no se me olvida porque como 3 o 4 días más tarde, luego que se da mi nombramiento, entonces sale lo de que yo había participado en un momento dado como manejador de la lucha libre. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y el asunto corrió mediáticamente. Lo traigo, ¿verdad?, de manera de ejemplo, de forma jocosa, porque a veces hay cosas, y ahora quiero volver al ejemplo de la licenciada Yanes Parra. Ella conocía de este audio. Sin embargo, en el audio no había nada negativo, nada malo. Si uno se sienta y escucha el audio completo, no había nada ilegal, nada impropio. Sin embargo, cuando sale ahora, que era la 10 años más tarde, porque el audio creo que era de 2014, una cosa así, o 15 por ahí. 2013 me parece que era, porque era empezando la administración 12 años. El audio sale ahora y entonces el mero hecho de que hay una grabación, que la grabaron a la Secretaría de Justicia, se le dio esta connotación negativa a un asunto que no la tenía. Y son cosas pues que realmente, como te mencionaba, cuando uno le hace la pregunta, bueno, pues ¿ya habré hecho algo malo en mi vida? Pues no he hecho nada y sale este asunto y pues lamentablemente pasan estas cosas porque a veces la opinión pública se centra en discusiones que no necesariamente significa que la persona haya cometido un acto ilegal o haya hecho algo malo, es que sencillamente pues, ¿verdad?, se enfocan en algo que distrae la atención de los temas medulares. Va a cambiar algo en el equipo, va a cambiar algo en la manera de entrevistas, en la selección, en los background checks, de cómo la gobernadora lo está haciendo ahora. No me conteste todavía, pues vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos me deja saber si tienen que haber cambios, porque ya son 9 nombramientos y pudieran venir más. Eso dice la gente que sabe, que tiene alguna de las informaciones. Y quiero hablar acerca también de cómo están funcionando las agencias. Hay algunos secretarios ahí quejándose de que los predecesores fueron fatales. Y el niño símbolo es el de la Autoridad de Puertos. Hablamos de eso cuando regresemos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Acompaña el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Irán Torres Montalvo. Irán, y te preguntaba, ya para terminar con esto de los nombramientos, porque pues yo creo que vamos a tener que volver a hablar de esto más adelante, pero si se contempla algún cambio en esa esfera antes de tan siquiera, mira, no te voy a preguntar ni si van a hablar mejor con el Senado o con la legislatura, porque ayer Leonie Méndez también retiraron 2 allá. ¿Se contempla hacer algún cambio reciente que la gobernadora vaya a anunciar en la manera de evaluar los candidatos antes de anunciarlo? Pues mira, la gobernadora es quien tiene la palabra final y la prerrogativa de quién se escoge para cada uno de esos puestos. Yo sé que pues ella está en ese ejercicio actualmente de escoger los mejores candidatos para esas posiciones que están disponibles, tanto para la Secretaría de Estado como la Secretaría de Justicia. Correcta. Y para eso sí, pues sin duda alguna, pues habría que ser más, escudriñar mejor, ¿verdad? Los detalles, que no se nos escape nada, toda vez que queremos ya de una vez y por todas pues pasar este proceso de los nombramientos, llenar esas posiciones y poder concentrarnos en la obra y el trabajo que estamos haciendo. ¿En la manera de allegarse
esa información? Mira, la realidad es que pues la palabra final, como te dije, la tiene la gobernadora. Ella ha sido muy selectiva en este proceso desde que comenzamos, después que pasó el proceso de las elecciones. Ella esperó hasta finales de diciembre para hacer sus primeros nombramientos. O sea, que eso denota de que ella fue bien juiciosa en las personas que seleccionó y sin duda alguna, sin volver a debatir todo esto de nuevo, las personas que ella designó pues tenían unas cualidades positivas sumamente grandes. Lamentablemente pues sucedió lo que sucedió y pues lo que queremos es enfocarnos en pasar la página y seguir adelante para que podamos hablar de la obra que ella está haciendo, que está en la calle todos los días, está visitando los municipios, hoy va para Villalba, va para Santa Isabel y está trabajando, ¿verdad? Atendiendo a nuestra gente en la calle, que es lo más importante. Debo entender que no. Vamos a esperar, pero vienen nombramientos buenos y positivos de parte de nuestra gobernadora y este ejercicio continúa. Buenos, o sea, vienen nombramientos buenos, viene gente, ¿verdad?, bien cualificada al equipo de la gobernadora a integrarse porque ella básicamente confeccionó este team de profesionales. Pasamos esta situación que pasamos, pero estamos enfocados en poder sobrellevar esto, pasar la página y seguir adelante. Dream Team, personas sumamente capacitadas. Esta mañana estaba yo hablando con el secretario de Agricultura, excepcional, con el secretario de Hacienda. Le puedes preguntar de cualquier tema relacionado a esa agencia, se lo conoce de arriba abajo. El de corrección está haciendo un trabajo excelente, así que tenemos profesionales bien capacitados, ¿verdad?, bien dotados de experiencia, haciendo buen trabajo. Vamos a ver. Me quiero mover de eso porque obviamente hay otros asuntos de gobernanza que han habido. El presupuesto, hubo un gran logro porque lo señalé. Nos cogimos un cantazo en Washington o 2 cantazos porque nos descartaron las propuestas para la manufactura, pero se logró. Parece que hay armonía con la Junta de Supervisión Fiscal. Eso es un trabajo, ¿verdad?, constante el que se está haciendo con la Junta de Supervisión Fiscal. Una de las cosas que quería lograr la gobernadora es que mantuviéramos un diálogo abierto, que hubiese una buena relación, como tú has visto en el pasado. Los directivos de la Junta y miembros de la Junta han visitado la fortaleza y se han reunido con la gobernadora. Este anuncio, aunque dentro de todas las cosas que se han debatido públicamente, quizás pasa un poquito desapercibido, que tú acabas de mencionar, el tema de que logramos, ¿verdad?, en consenso presentar un presupuesto balanceado es un gran logro, ¿verdad? Eso demuestra que este gobierno mantiene, ¿verdad?, una línea directa de comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal. Claro, cada entidad tiene sus poderes, no vamos a esperar que ellos nos concedan todo lo que estamos pidiendo, pero este tipo de anuncio es un anuncio sumamente positivo que denota que este gobierno vino a dialogar, a trabajar y que estamos logrando resultados. Los servicios en las agencias, el funcionamiento de estas, en estos días se habla de una carencia de empleados en algunas de ellas. ¿Se está dando? ¿No hay disloque en las agencias con estas discusiones, inclusive en las cuales no tienen director, directora, secretario, secretaria? Pues mira, no, para nada. Las agencias continúan funcionando, se está haciendo el trabajo. El que diga que allí no se está haciendo nada le está faltando el respeto a los servidores públicos que se presentan todos los días a trabajar, a echar a Puerto Rico para adelante. Yo, como parte de mis funciones, visito las agencias gubernamentales, ¿verdad?, de manera esporádica entre las cosas que tengo que hacer. La semana pasada estuvimos en el edificio, ¿verdad?, del desarrollo económico, visitamos las oficinas de PRITCO, pasamos por el área de permisos para empaparme de cómo estaba corriendo el proceso y lo continuará haciendo. Y de esa misma forma también lo hace la gobernadora y como parte de este ejercicio siempre uno nota, ¿verdad?, procesos y cosas que se podrían mejorar para atender más rápido lo que son los servicios al ciudadano y agilizar los procesos gubernamentales. Claro, no podemos perder de perspectiva y esto es algo que conocemos los que hemos trabajado en el gobierno, ¿verdad?, como en mi caso que trabajé en el Departamento de Asuntos del Consumidor y otras experiencias en el servicio público, que la plantilla gubernamental de hoy, de 2025, no es lo que era hace 10, 15, 20 años atrás cuando las agencias tenían muchísimos empleados. Me gusta usar la métrica, ¿verdad?, y no es un ejercicio científico, de que ahora mismo normalmente en una agencia gubernamental usted tiene un empleado que hace la función de 3, por lo menos así era en el Departamento de Asuntos del Consumidor, y esto se repite en muchas agencias por los recortes, por las ventanas de retiro, por todos estos programas para ir, ¿verdad?, disminuyendo la plantilla gubernamental y lograr ahorros dentro de la situación fiscal que ha vivido Puerto Rico en los pasados años. Pues sí, la plantilla gubernamental es menor y hay mucho más trabajo que hacer, pero eso, ¿verdad?, yo creo que no le quita el deseo a los servidores públicos que todavía están en las agencias gubernamentales de seguir trabajando y echando para adelante. Están cuestionando lo del Dream Team en los comentarios, secretario, pero la realidad es que hay unas estrellas y se han destacado. Está Ciari en vivienda, se me olvidó mencionarla. Está Susan en familia. Eliezer en educación también hace un trabajo excepcional y lo defiendo, ¿verdad? He compartido con él en muchas. Willianet en turismo. En Díaz, en la posición, ha logrado grandes cosas. Tengo aquí también a Ángel Pantoja, que lo mencioné en Hacienda. En Hacienda. Y Joseph González. Sin duda en la policía. Tipo federales. No hay otra manera de describirlo. Está sumamente activo. Sí. Estuve compartiendo con él esta semana. Esos han sido aciertos. Hay otros que no tanto. Pues mira, Eddie, lo que pasa es que depende cómo uno los mida. Yo creo que el denominador común en todo eso que tú estás mencionando, además que están trabajando bien, es que han podido comunicar el trabajo
que están realizando, ¿verdad? Es un ejercicio de que no tan solo usted debe ser bueno, sino que también tiene que poder comunicar la obra que está realizando. Y en eso, pues yo he tratado en la medida que he podido ayudarlos a muchos de ellos, comunicarme, mira, qué logros tienes, vamos a anunciaros, vamos a salir en la conferencia de prensa de los domingos hablando del trabajo que estás haciendo, porque no es meramente quedarse tras bastidores y hacer el trabajo bien, porque si no se crea esta expectativa de fulano no suena, no sale, no está trabajando, y no necesariamente es eso, es que pues algunos quizás le tienen un poco de temor a los medios, sentarse aquí a tener esta conversación no es algo sencillo. A Oscar Morales que se acaba de ir. Así mismo, a veces yo comparto con personas en la calle y me hacen esa pregunta, ¿cómo tú puedes salir tanto y hablar? Pues mira, además de que me gusta, ¿verdad?, servirle a mi país y tengo un compromiso con la gobernadora, pues también detrás de esto hay años de experiencia. Yo me acuerdo cuando nos conocimos, hace más, yo creo, de 10 años, ahí en otra estación, pues uno va desarrollando estabilidad. Yo reconozco, mira, por ejemplo, que te mencioné el secretario de corrección, mi amigo a Paco Quiñones, que le envió saludos. Quizás cuando comenzó no era la persona que mejor comunicaba, más hablaba, más expresiva. Yo creo que pasaron estos 3 meses y ha sacado nota de A, por lo menos en este primer trimestre, con el trabajo que está haciendo y cómo está comunicando el trabajo en corrección. Me tengo que ir. Una recomendación que también le hice a la gobernadora, más allá de los comités, no puede seguir congelando la bola ella sola. Tiene que pasarla y esa gente tiene que comunicar. Gracias. Gracias a ti por la invitación. La semana que viene. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Z93 y Telemundo. No se vaya nadie, que vengo con un asunto que me preocupa bastante y tiene que ver con las políticas migratorias y lo que ha pasado en estas semanas aquí y el efecto que pudiera tener para nuestra obra pública y privada. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Asunto, ya para nuestros minutos finales, me preocupa bastante porque no solamente es algo injusto, es algo muy triste, es gente que trabaja muy duro y que nos provee un tipo de asistencia necesaria que nosotros mismos no queremos hacer. Y cuando se dan estos eventos como el que se dio la pasada semana en una obra de construcción en el área del condado, donde se llevan a 53 personas, de las cuales 31 ya decidieron irse a Estados Unidos, a la República Dominicana, dejando atrás su familia, mujeres embarazadas, niños pequeños. Y pues va a venir alguien y va a decir, pero es que estaban en contra de la ley. Pero aquí se denuncia, yo no sé si sea cierto o no, casi un tipo de trata humana, de labor forzada, y que no se les pagó y se les remuneró por su trabajo adecuadamente. Y van más lejos. Hay una línea en los artículos de prensa escrita que traen de que fue el mismo patrono que les contrató quien los chotea y llama a las autoridades y los pillan allí en la obra para que los intervinieran, los arrestaran y los removieran para no pagarle alegadamente una cantidad significativa de dinero. Eso dice un portavoz del movimiento dominicano en Puerto Rico. Eso es lo que dice él, ¿verdad? No necesariamente se ha constatado. Y lo pongo un poco en duda porque ninguna compañía, me parece que debe ser una compañía seria, porque si está contratada por un hotel y por unos inversionistas en Puerto Rico para una obra de gran magnitud, esta gente no está haciendo un inodoro o una vela. Están haciendo un high rise de muchos millones de dólares con unas cosas, con unos goodies bastante buenos en un área turística. Y que se prestaran para este tipo de sanción que pudiera venir ahora contra ellos, que todavía no está definida en cuanto a multas y penalidades, por contratar personal sin estatus migratorio definido, pudiera ponerlos en problemas. Dicen que se ahorraron cerca de $100,000. ¿A qué voy con esto? Estamos apostando a una obra de reconstrucción muy necesaria después de los fenómenos, después de la pandemia, de los fenómenos atmosféricos, los temblores y todo lo demás. No hay mano de obra en Puerto Rico suficiente para hacer todas estas obras. No por eso podemos regularizar una situación que es contraria a la ley, pero hay que tener mucho cuidado con eso en cómo proyectamos y hacemos nuestros planes a futuro. Tengan todos muy buen fin de semana. Esto es